Hola iglesia, que Dios les bendiga. Un gusto nuevamente poder estar acá junto con ustedes para poder aprender un poco más de su palabra, la palabra de Dios. Sin duda, Dios ha sido bueno con nosotros y estos tiempos han sido necesarios para poder acercarnos más a Dios. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos podido extender un poco el significado de una relación íntima con Dios, que es el tema que estamos tocando hoy. Durante estas últimas dos semanas, hemos estado tocando la íntima relación con Dios. Y vamos a continuar con este tercer estudio y último, con respecto a las cualidades o características que necesitamos para tener una íntima relación con Dios. Recordamos que para poder tener una íntima relación con Dios, necesito ser agradable a Dios. Entonces, eso es justamente lo que estamos estudiando hoy. Hemos tomado como ejemplo a Enoc, a Noé, su bisnieto, y también vamos a tomar como ejemplo ahora a Abraham, único personaje en la Biblia llamado amigo de Dios. Entonces, vamos a estudiar con respecto a esto y esperemos que todos nosotros estemos cultivando esta amistad con el Señor, estemos buscando ser amigos de Dios. Antes de, vamos a Dios en oración. ¿Les parece? Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, le damos las gracias por este día. Señor, le rogamos por favor que su palabra pueda ser buena en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo hable por medio de ella, cautive el corazón del oyente. Ayude, Señor, a que ese corazón pueda ser llevado, Padre amado, al arrepentimiento. Padre, quizás no es el pecado lo que nos separa de usted, sino también, Señor, nuestro poco compromiso en buscarle de la forma correcta. Padre, los israelitas en el Antiguo Testamento buscaban de Dios como una enseñanza, como algo enseñado por sus padres. Pero Señor, nosotros queremos buscarle de un corazón sincero, no como quien se le ha enseñado a buscar una intimidad con Dios y hacerlo de una manera sistemática, sino poder hacerlo, Señor, con un corazón sincero y entregado a usted. Mi Dios, usted desea tener comunión con el hombre. Cuando fue creado el hombre, usted, Señor, se paseaba con el hombre en el huerto. Y qué hermoso, Señor, es saber de que usted interactúa y quiere tener una relación íntima con su creación. Padre, rogamos por favor de que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos comenzar a buscarle con un corazón sincero, con una mente realmente entregada a Cristo, con vida, Señor, que demuestra ese andar diario con usted. Padre, ayúdenos a crecer en intimidad, en comunión con usted. Se lo rogamos, mi Dios Todopoderoso. Que su palabra pueda ser fuertemente en nuestras vidas, en nuestro corazón. Golpee, Señor, fuerte en nuestro corazón, para que nuestro corazón se derrita delante de su palabra, Padre. Se lo rogamos. Dios de los cielos, pido por aquellos que están mal, que están sufriendo por causa de enfermedad, por temores o por diversidad de cosas que están ocurriendo en esta tierra, Señor. Ruego por sus hijos, Señor. Ruego por un cerco de protección alrededor de su iglesia a nivel mundial. Ruego que usted le pueda prosperar y cuidar y que nada falte en sus vidas. Rogamos que hoy no falte la palabra en nuestro corazón, sino que podamos aprender, Señor, de acuerdo a lo que usted tiene preparado para nosotros en esta noche. Bendiga al oyente, y si hay visitas, Padre, ruego que el Espíritu Santo convenza de justicia, de pecado, de juicio, Señor. Rogamos que su vida pueda ser entregada a Cristo, Señor. Se lo pedimos, Padre amado, en el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Bien, iglesia, vamos entonces al mensaje. Perfecto. Vamos entonces, como decía anteriormente, estamos estudiando una íntima relación con Dios y sin duda hemos podido encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 7, hemos podido encontrar 3 cualidades importantes para ser agradable delante de Dios, la cual obviamente, ¿cierto?, me llevará a tener una íntima relación con Dios. En estos capítulos fascinantes, en estos versículos fascinantes, encontramos a Enoc,
un hombre que fue hallado justo delante de Dios, un hombre que caminó delante de Dios, ¿cierto? Y fue traspuesto sin ver muerte, dice la Escritura, de haber tenido un testimonio de agradar a Dios. Entendemos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, dice, que es imposible agradar a Dios de otra manera sin la fe, sin el temor a Jehová y sin la justicia. La Biblia así lo enseña, ya hemos visto los versículos. Ya estudiamos lo que es la fe, ya estudiamos el temor a Dios y ahora continuaremos con el mensaje. Si usted me acompaña entonces rápidamente al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, continuando con el ejemplo de Noé, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y este es el punto que quiero resaltar en esta tarde. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé heredó la justicia que viene por la fe. Ahora todos nosotros podemos heredar la misma justicia, ser hallado justo delante de Dios, ¿cierto? Que solamente puede venir por la fe. Entonces, una íntima relación con Dios es el tema que estamos estudiando. Ya vimos la fe, ya vimos el temor, ahora vamos con la íntima relación con Dios con respecto a vivir en justicia. El libro de Proverbios 3:32, libro de Proverbios 3:32, y como lo hicimos la semana pasada, vamos a subrayar este versículo. Capítulo 3, versículo 32, dice la palabra de Dios así: porque Jehová abomina al perverso, mas, que lo que dice, su comunión íntima es con los justos. Entonces, la semana pasada veíamos un versículo similar, decía que su comunión íntima es con los que le temen, pero ahora estamos viendo un versículo paralelo que nos enseña de que la comunión íntima de Dios es con los justos. Y es el tema que vamos a abarcar. La palabra justo en hebreo es la palabra yashar. Y esta palabra literalmente significa derecho o parejo o ser recto. Pero para poder estar derecho debe existir una medida. Para estar parejo, ¿cierto? Debe haber una regla. Para ser recto debe existir una norma. Es imposible estar derecho sobre la nada. Necesito, ¿cierto? Para estar derecho debe haber algo que mida si lo estoy o no lo estoy. O si es parejo, debe haber alguna cosa que se compare con mi vida para poder decir estoy parejo, ¿cierto? Entonces, y para poder hacerlo recto, debe haber una norma que me diga qué está correcto y qué no está correcto. Entonces, hermano, la medida o esa cosa que se compara para poder ser parejo o la norma para poder ser recto se llama justicia de Dios. Su misma justicia nos da la demarcación para que podamos vivir en esa justicia. En el libro de Hebreos 11:7 ya hablábamos con respecto a que Noé fue hecho heredero de la justicia de Dios. Esta herencia preciosa de la justicia solo puede ser alcanzada por medio de la fe y no por nuestras obras. Noé caminó con Dios porque fue considerado un hombre temeroso y justo delante de Dios. Para ser agradable a Dios, yo requiero de esta justicia. Se necesita de esta justicia. Para que podamos entender mejor este punto, lo vamos a ir desglosando en la justicia de Dios. ¿Qué es? Segundo, ¿qué significa justo en posición? Y también vamos a ver qué significa justo en la práctica. Entonces, vamos a ir viendo estos tres puntos para que podamos desglosar la justicia de Dios. Primer punto, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Según el diccionario ilustrado Nelson, dice que es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada.
Una manera de explicarlo más sencillamente con un ejemplo es mi hija Ania. En estos tiempos ella está aprendiendo a escribir, por lo que a ella le obligan a hacer ciertas caligrafías. Hay unas líneas punteadas, ¿cierto? Que ella sigue para ir formando la letra. Ahora, cuando ella se sale de esas líneas, obviamente la letra queda imperfecta. Pero si ella sigue la línea punteada, ¿cierto? Y la sigue correctamente, ella va a ir haciendo lo recto, lo correcto, para poder tener un resultado óptimo. Bueno, exactamente así es la justicia de Dios. Dios ha demarcado su justicia en nuestra conciencia, en el corazón del hombre, para que el hombre pueda vivir conforme a la justicia de Dios. Los parámetros de la justicia no la da el hombre, no las da el mundo, no la da la naturaleza, la da Dios. Es su demarcación, es su persona quien ha determinado qué es justo y qué es injusto. Usted y yo, si queremos vivir de la manera justa, tenemos que vivir en esa demarcación que Cristo ha dejado, que Dios ha dejado, ¿cierto?, en esta tierra, para que usted se guíe por medio de ella. Ahora, ¿cómo conocer esas líneas punteadas que Dios ha dejado para que mi vida pueda ir en forma recta? Bueno, estudiando la palabra de Dios. Si usted estudia la palabra de Dios, va a ir conociendo lo que es justo y lo que es injusto. La Biblia dice en el libro de Timoteos 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, y luego dice, instruir en justicia. Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia está enseñando que es la escritura inspirada por Dios la que me va a ayudar para que yo conozca la justicia de Dios. La Biblia nos enseña de que usted y yo no podemos salir de los parámetros de la justicia de Dios, o seríamos considerados injustos. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, acompáñame rápidamente, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La palabra de Dios está enseñando, anda en lo recto, camina derecho, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso ya es considerado mal, y anda en lo recto, en lo justo, como Dios desea que nuestras vidas anden. El salmista David enseña en el libro de Salmos 25:4, dice, muéstrame, oh Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. David, deseoso de que Dios le mostrara cuáles son los caminos rectos, cuáles son las sendas que Dios desea que él caminara. También así lo enseña el libro de Salmos capítulo 23, en el gran Salmos de Jehová mi pastor. Enseña, ¿cierto? Nuestro deseo como oveja del pastor es ser guiado por las sendas de Dios. De hecho, dice el texto en el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El deseo de toda oveja es que su pastor le guíe por las sendas de justicia por amor a su nombre. Hoy el Espíritu Santo cumple esta misma tarea en nosotros como creyentes. Entre todas las cosas que el Espíritu hace en la vida del creyente, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 8, Juan 16, 8, dice así, y cuando Él venga, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia nos habla de justicia. El Espíritu Santo nos enseña la justicia de Dios. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo recto que debo hacer?
Para que yo pueda ser considerado una persona justa, no solo en posición, sino en práctica, debo vivir conforme a esa demarcación puesta por Dios. Si yo salgo de esta línea a cualquier lado, ya soy considerado un hombre injusto. Amén. Entonces, esa es la justicia de Dios. Vamos a estudiar ahora justos en posición. ¿Qué significa justos en posición? Quizás me gustaría comenzar con una pequeña historia para que usted más o menos entienda qué significa justo en posición. En los tiempos de la Gran Depresión en los Estados Unidos hubo un juicio en una noche. Fue llevado un hombre que se encontró robando pan. Lo tomaron y lo llevaron frente al juez. Este hombre había cometido este hecho, este robo, por causa de su familia, que tenía mucha hambre y él también. Cuando fue llevado frente al juez, el juez lo estimó y le cayó bastante bien el hombre. Lo vio sincero. Sin embargo, el juez no podía ser un juez injusto, por lo que le dio una sentencia de 10 días en la cárcel o que pagara $10. En el momento de finalizar la sentencia con su martillo, el juez se levanta, saca de su bolsillo $10 y paga la multa de aquella persona. ¿Qué podemos ver aquí? La obra de Jesús en la cruz cancela nuestra deuda. La del pasado, la del presente, la del futuro. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Desde el momento que yo recibo a Cristo, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Debo entenderlo de la siguiente forma. Cuando yo acepto a Cristo en un Dios que ya murió y resucitó años atrás. Debo comprender, entonces, de que cuando Cristo muere en la cruz y perdona mis pecados, no solamente perdona el pecado presente que Felipe está orando, sino que Jesús o Dios perdona el pecado que Felipe ya ha cometido, que está cometiendo y que va a cometer. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, todos, sin excepción. No importa cuán grande sea, no importa si fue un pecado blanco, como le dicen algunos mentiritas blancas, no importa si el pecado nadie lo supo o si es que es un pecado oculto, todo pecado ha sido perdonado por la gracia de Cristo, por lo que somos considerados justos delante de Dios. El hombre hambriento podría haber rechazado este ofrecimiento del juez. Sin embargo, solamente un necio rechazaría tal oportunidad. Solamente un hombre soberbio, ¿cierto?, podría decir, no, prefiero ir a la cárcel y pagar mi propio pecado. Cuando se le está dando una oportunidad, Dios ha dado oportunidad al hombre para poder ser considerado justo delante de Dios en posición. ¿En qué sentido? No en el sentido de que sea un hombre justo en que nunca pecó, sino un hombre justo en que él ha sido estimado justo porque otro ha sido estimado injusto por él. Aquel que dice la palabra de Dios que Jesús fue considerado, ¿cierto?, pecado por nosotros. Él llevó nuestra causa, Él llevó nuestros pecados, Él murió por nosotros. Él dijo, yo saco a Felipe de la cárcel y yo pago su sentencia. Él dijo, los años que él debe en cuanto a su juicio, los pagaré yo, pónganlo a mi cuenta. Cristo murió en la cruz en lugar suyo y mío para que podamos ser estimados justos delante de Dios. No porque usted merezca ser llamado justo, sino porque ya no hay pecado que condene mi vida, que ha sido, cierto, difamada como injusta. Hoy es llamada justa solamente por la gracia de Cristo. Un ejemplo bíblico de todo esto es Abraham. Abraham, como yo ya decía en un principio, único hombre en la escritura llamado amigo de Dios. Y me gustaría, porque esto aparece 3 veces en la escritura, pero quiero solamente considerar una de las 3 veces. Libro de Santiago, acompáñame rápidamente, capítulo 2, versículo 23.
¿Llegaron? Dice así, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow. Quiero resaltar un poquito acá algunas cosas. Si miramos atentamente, la justicia de Abraham no fue alcanzada por sus obras, sino por la fe que depositó en Cristo. Su confianza, él creyó, su fuerte confianza en Dios le llevó a ser considerado justo y fue llamado amigo de Dios. Es cierto, Abraham tomó a su hijo, lo llevó hasta allá, hasta el monte Moriah, subió el monte con el fuego, con el cuchillo, las ataduras, sube arriba, hace el altar y él va a sacrificar a su hijo. Y quizás esto pareciera, cierto, que él fue hallado justo delante de Dios por lo que él hizo en obediencia a Dios. Pero no, lo que llevó a Abraham a hacer esto fue su fe. Y Dios considera su fe, creyendo a las promesas de Dios. La fe de Abraham fue considerada justa. Él fue hallado justo delante de Dios por su fe, no por sus obras. Entonces, recordamos que estamos hablando de tener una relación íntima con Dios. ¿Y qué mejor relación íntima con Dios que ser considerado amigo de Dios? Abraham no era un hombre sin pecado. Podemos ver sus imperfecciones plasmadas en la escritura. Podemos ver cuando él miente, ¿cierto?, en Egipto, diciendo de que Sara era su hermana, cuando en realidad no era toda la verdad. Podemos ver también cuando él accede a la petición de su propia esposa Sara, al tomar a Agar como esposa y tener un hijo, cuando Dios le había dicho que de Sara iba a salir un hijo. Entonces, podemos ver errores y pecados que cometió Abraham. Pero entonces, ¿por qué Abraham, siendo un hombre imperfecto, fue llamado justo? Porque fue llamado justo en posición. Obviamente, él también practicó la justicia de Dios, pero nosotros somos considerados justos por causa de una posición que Dios nos da al ser borrado y limpiado todos nuestros pecados. Él, por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, él fue considerado justo. Recordamos un poco la escena. ¿Qué es lo que ocurre? Abraham subiendo al monte, Isaac le pregunta, le dice, papá, aquí el fuego, aquí la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice una promesa maravillosa. Dice, Jehová se proveerá. Jehová Jireh. Cuando llegan arriba, encuentra, cuando iba a matar a Isaac, Dios le detiene y luego de eso encuentra enredado en unos arbustos a un corderito. Él lo toma y en lugar de su hijo ocupa este corderito para ser sacrificado. Exactamente lo mismo que hizo Cristo por nosotros. El que iba a morir en ese sacrificio era Isaac. Sin embargo, ocupa su lugar un pequeño corderito. Los que merecíamos morir por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, es usted y yo, amigo mío. Pero fue tomado una persona inocente voluntariamente, ¿cierto? Y fue llevado a un sacrificio perfecto en la cruz. Él ocupa nuestro lugar, dándonos una posición de justo, quitando todos nuestros pecados. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno? Pero luego nos enseña en Primera de Pedro 3:12, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si no hay justo ni aún uno, ¿Dios a quién escucha entonces, según Pedro? No malentienda el texto. Él está hablando de justos en cuanto a posición por la gracia de Cristo. Sigamos con el ejemplo de Abraham. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 4. Romanos 4. Mira, por favor, voy a dar lectura del versículo 1 al 5 y presta atención, por favor, hermano, porque aquí hay algo importante con respecto a esta justificación. Mira, dice, ¿qué pues diremos?
que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo el texto? El texto nos está enseñando de que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Porque si hubiera sido considerado justo delante de Dios por sus obras, bueno, tendría de qué gloriarse delante de los hombres, mas no delante de Dios. Porque él diría, fui yo quien me llevó hasta acá. Fui yo, mis propias obras y acciones que me llevaron a ser considerado justo delante de Dios. Luego nos da un ejemplo y dice que aquel que se le da un salario, ¿cierto? Es una deuda. Si yo trabajé, mi jefe no me está pasando dinero o entregando dinero a mí como mendigo, sino que el jefe se vuelve un deudor mío. Me está dando lo que yo merezco por mi esfuerzo. Pero ¿y dónde queda la gracia? Dice el texto. Más la justificación de Abraham fue por gracia. Fue un regalo, algo que él no merecía. La justificación que usted y yo recibimos por medio de Jesús es una justificación que no merecíamos. Somos llamados justos no por nuestras obras o hechos que podrían determinar tal nombre, sino que somos llamados justos solamente por medio de la gracia en Cristo Jesús. El libro de Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. No somos justificados pues por nuestras obras o porque merezcamos ser llamados justos. No. Nosotros somos llamados justos delante de Dios solamente por medio de Cristo Jesús. Y este es el primer punto, hermano. El segundo punto es que somos justos en posición, porque Cristo nos hizo justos. Pero hay un tercer punto, y es el que me gustaría explayarme un poquito más. Justos en la práctica. Y sabe, hermano, aquellos que ya somos hijos de Dios, podemos practicar la justicia de Dios. Y este es el último punto de la noche. Noé no solo fue considerado justo en posición, sino también que fue considerado justo en acción. Mira, acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 6. Y vamos a ver acá en el versículo 9. Mira, por favor, 6:9. Voy a esperar un poquito. Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, Noé es considerado un varón justo, perfecto delante de Dios. Ahora, ojo con esto, porque aquí se está refiriendo a un varón justo como en posición. Pero también Noé fue considerado justo en cuanto a sus obras. Si usted se fija en el versículo 1 del capítulo 7, un poquito más abajo, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los hechos de Noé, las obras de Noé, delante de Dios fueron halladas justas delante de la generación que vivía. Nosotros vemos en el capítulo 6 y podemos ver la generación en la que Noé vivía. Una generación perversa que aún motivó el corazón de Dios el deshacer toda la humanidad. Hermano, vemos en la escritura de que Noé fue hallado justo no solamente en posición delante de Dios por medio de Cristo Jesús, de la gracia de Cristo Jesús, sino también en cuanto a sus hechos en comparación a tal generación que él vivía. Hermano, la Biblia nos enseña y nos llama a vivir en justicia de Dios, y no solo a ser justos en posición,
Mucha gente, muchos cristianos llegan a la presencia de Dios, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados han sido perdonados, pero eso no significa que en la práctica ellos sean justos. Esto es necesario desarrollarlo día a día, es necesario aprenderlo día a día. De hecho, Tito 2:12 dice, enseñándonos que, ¿qué cosa enseñándonos? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La Biblia nos está enseñando que la forma correcta en que usted y yo como hijo de Dios debemos vivir es sobria, y mira lo que dice, justa y piadosamente. La manera que la Biblia nos enseña que debe vivir un hijo de Dios es la manera justa. Debemos obrar en justicia. Y esto también es obra de Dios. No es mérito del hombre, es mérito de Dios nuevamente. Primero, ningún cambio vas a poder hacerlo si no fuera por la obra redentora de Dios. Tengo que entender que estoy limitado al poder de Dios. Es Dios quien obra en mí para poder obrar justamente. Y segundo, también tengo que considerar de que si no fuera por Dios, yo no conocería cuáles son los senderos de justicia por los que yo debo andar. Por lo que los méritos de que yo viva en justicia son de Dios. Amén. Hay una decisión de por medio del hombre en decidir andar en la justicia de Dios. Pero el reconocimiento de esto solamente es de Dios. Entonces, sería para el hombre imposible conocer la justicia de Dios para poder obrar en ella si no fuera por Dios quien la declare y diga, este es el sendero de justicia. Dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Acompáñenme rápidamente, por favor, libro de Miqueas 6:8. Dígame si ya llegó. Como en la iglesia. Extraño tanto nuestra iglesia, ¿no? Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia enseña entonces que Él es quien nos ha demarcado y nos ha dicho que es bueno, en qué debo vivir para hacer justicia. ¿Sabe, hermano? Qué bueno que usted entienda que la Biblia dice no solamente para ser justos, sino para hacer justicia. Dios desea que usted sea hallado justo, no en posición solamente como estábamos diciendo, sino también en nuestras propias obras. Y es solamente por medio de Dios que usted va a conocer qué está bien y qué está mal. Esto ocurre en el momento que uno recibe a Cristo. Nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver de la forma correcta, mirar los caminos de Dios y poder ver a aquellos que están en los caminos equivocados. Antes de llegar a Cristo, nuestra perspectiva del asunto era muy diferente. Todo era de color negro y blanco y no podíamos percibir los colores. Cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos convence de pecado, justicia y de juicio, entonces Él entra en mi vida y me ayuda a poder abrir mis ojos para poder discernir y conocer qué está bien y qué está mal. Esta es una obra de iluminación del Espíritu Santo en la soteriología, en la doctrina de la salvación. Amén. Si realmente somos hijos de Dios, viviremos en justicia de Dios, así como sus hijos. Pongámonos a pensar un poquito. Yo miro a Esteban. Esteban es uno de mis 3 hijos que más se parece a mí, no solamente en lo físico, sino también en su carácter, en su forma de ser. Y qué maravilloso es poder ver que uno ha heredado ciertas cosas de su padre. No sé, los ojos, la mirada, la postura, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de caminar. Todo, hasta muchas cosas se asemejan. Y uno puede notar de que es hijo de tal persona. La Biblia nos enseña también de que si nosotros hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, entonces vamos a vivir en justicia como nuestro Padre vive en justicia. Amén. Nosotros no vamos a ser diferentes a nuestro Padre. Ahora,
Si yo vivo en injusticia, vivo mintiendo, entonces nuestro Padre no es Dios. Nuestro Padre es el diablo. Porque los deseos de nuestro Padre queréis hacer, dijo Jesús. Entonces, si usted me acompaña al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, usted notará aquí lo que le estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice así. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido por Él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, si yo sé que mi Padre es justo, entonces todo lo que hemos nacido en Él, vamos a vivir justamente. ¿Entiende lo que está tratando de explicarnos? Los hijos de Dios son reconocidos por vivir como Él vive, por pensar como Él piensa, por actuar como Él actúa, por mirar lo que Él mira, por caminar por los senderos que Él quiere que caminemos. Por eso el salmista decía, enséñame tus sendas. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos hijos de Dios y seremos reconocidos como hijos de Él cuando andemos en su palabra, cuando andemos en su justicia. En conclusión, y ya para terminar el estudio de esta noche, para yo poder tener una relación íntima con Dios, debo saber que debo ser agradable delante de Él. Y seré agradable delante de Dios cuando yo tenga fe en Él, cuando yo tenga temor de Él y cuando yo viva justamente. Solo así podremos imitar la vida de aquellos que caminaron con Dios, que están en la Escritura, como Enoc, como Noé o como Abraham. Solamente así podemos ser llamados amigos de Dios, una relación más privada con Él. Pero de esto dependerá. Si aún estás lejos de poder tener esta relación íntima con Dios, a pesar de los 3 mensajes que ya hemos escuchado, bueno, amigo, esta es la noche, hermano querido, en que usted toma un compromiso delante de Dios. Esta es la noche donde usted dice, Señor, creo que no soy agradable delante suyo. No tengo fe, no le temo, y mis obras no son justas. Quiero ser agradable delante suyo. Quiero vivir piadosamente, quiero vivir rectamente. Quiero ser un hombre lleno de fe. Quiero ser un hombre temeroso de su palabra de usted. Quiero ser un hombre que viva de forma justa. Quiero ser hallado agradable delante de tus ojos. Hermano, Dios no menosprecia la oración del justo y tampoco de aquel que le teme. ¿Por qué no lo hace? Porque le son agradables delante de Él. El texto de Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con aquel que le teme, y a ellos hará conocer su pacto. Y el Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los con los justos. Si usted quiere tener una intimidad con Dios, si usted quiere tener una relación íntima con Dios, eso dependerá de la decisión que tome hoy. Hoy es el día en que usted comienza a tener una cercanía con Dios. Hoy es el día en que usted dice, quiero tener una intimidad, quiero una relación, una amistad con Dios. Hoy es el día de hacerlo. Yo le invito a que si usted ha olvidado los mensajes anteriores, vuelva a escucharlos, escuche los 2 anteriores y preste atención a lo que Dios está hablando a su vida. Dios, hermano, cuando creó a la humanidad, lo creó para poder tener una relación íntima con Él. Dios paseaba en el huerto con sus hijos. Dios desea tener exactamente lo mismo hoy con usted. Pero hay que hacer cosas. Hay que creer en Él. Hay que temerle y hay que vivir de la forma justa que Él nos enseña y nos invita a vivir bajo su palabra. Si usted aún no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador y ha escuchado este mensaje y usted dice, yo quiero tener esa relación con Dios. Bueno, en esta noche lo que usted tiene que hacer para acercarse a Dios es confesar su pecado delante de Dios. Aceptar a Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz como quien ocupa mi lugar en la muerte
y creer que Él murió por usted. Entregar su vida a Cristo como su Señor y Salvador. Él es el dueño de su vida. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios habla en su palabra la verdad, no miente, y dice serás salvo. La única manera de ser salvo es por medio de Cristo Jesús. Esta es la noche donde tú tomas la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si usted quiere, puede hacer la siguiente oración. Amado Padre, te pido perdón por mis pecados. Confieso ser un hombre pecador y que necesito de usted. Me declaro culpable de mis pecados y también digno de muerte por causa de ellos. Pero acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Entrego mi vida a Cristo como mi único dueño, Señor, amo de mi vida. Le pido perdón por cada uno de mis pecados que he cometido. Creo en el sacrificio de Cristo Jesús, que Él murió por ellos. Le pido que me acepte como su Hijo en el nombre bendito de su Hijo Jesús, amado. Amén. Si usted ha tomado una decisión como esta, le invito a contactarse con nosotros. Llámenos o mándenos un mensaje para que podamos hacer un contacto rápidamente con usted para poder guiarle por medio de la palabra de Dios. Hermanos de la Iglesia Bautista Peniel, Dios les bendiga mucho. Fue un buen mensaje, fueron buenos mensajes para nuestras vidas. Empecemos a cultivar esta amistad, esta relación íntima con Dios. Dios les bendiga y que tengan una muy linda semana. Bendiciones, hermanos.